llegamos al último programa. No estaba planeado en el plan que hicimos inicialmente, pero vi muy necesario terminar esta serie de programas con este último programa, que es hablar de, por lo mismo que empezamos los programas, que es la situación actual del mundo y la situación actual de nuestro país y la situación actual de nuestra ciudad. Por consecuente, entonces lo que creí muy necesario es si la motivación de poder ver todos estos temas fue la situación actual que estamos pasando, creí muy conveniente concluir con el tema que es lo que estamos pasando hoy en día, que al parecer, como mencionamos al principio de los programas, no es una situación que vaya a ser sencilla, ¿verdad? Y bueno, vi muy necesario tener y poder expresar una opinión personal sobre la situación actual del mundo. Claro que se fue externando durante los programas. Hicimos conexiones con la situación actual, pero ahora es muy necesario dar una opinión personal, porque es muy importante tomar decisiones correctas y objetivas, y si la información que les pudiera dar les sirve, pues qué bueno, ¿verdad? Porque al final de cuentas vimos toda una serie de profecías y de eventos proféticos para poder entender un poco más lo que se viene, pero actualmente lo que estamos viviendo, ¿cómo lo debemos de enfrentar? Esa es la situación. ¿Cómo un creyente lo debe enfrentar? Y cómo, por ejemplo, amigos que nos estén viendo, que pues, realmente no estén cerca de Dios, pues también que tomen recomendaciones importantes, ¿verdad? Todos los programas que hicimos fue con la finalidad de conectar con la situación actual, pero ahora la vamos a agarrar como tema principal, ¿ok? Por favor, Mariana, adelante. También muy importante, bueno, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy importante, estuvimos platicando mi esposo y yo con respecto a que muchas personas que nos han estado escuchando conocen de nuestro ministerio, pero también muchas personas que nos están escuchando obviamente no saben lo que hay de trasfondo en este ministerio. Entonces, así como entrada para el programa del día de hoy, queríamos platicarles un poquito con respecto a cómo nació el ministerio y por qué hacemos estas cosas, que digo, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que es por amor a las almas. Pero bueno, este ministerio nació en el 2013 por una inquietud de Vicente de conocer un poco más acerca de profecía bíblica. Ahí durante muchos meses estuvo investigando y pues primero nació este libro que lo escribió Vicente en el 2013, que se llama El reloj de Dios. Este libro es un compendio desde Génesis hasta Apocalipsis y cómo apunta todo, ¿verdad?, a arrebatamiento y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso escribió este otro libro que se llama Espíritu Santo, revelador de verdades, que aquí tú puedes encontrar cómo es que opera el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y después viene este libro que se llama ¿Qué hará la iglesia después de la resurrección? Este libro es muy importante. Déjenme decirles que yo en lo personal, todos los libros, obviamente, pues aquí hacemos trabajo en equipo para escribir. Bueno, él los escribe, yo los paso a la computadora, entonces obviamente los he leído todos, pero a título personal yo puedo decir que este libro para mí fue un parteaguas. Este libro habla acerca de si cuando tú te mueras, cuando sea el arrebatamiento, que sea la segunda venida,
qué es lo que vas a estar haciendo. Entonces, como este libro, y espero que las personas que lo lean, al igual que a mí, cambia tu perspectiva en cuanto a tus prioridades y el tiempo que dedicas a trabajar para el Señor. Este es un libro muy especial en lo personal, se los recomiendo de verdad que lo puedan estar leyendo. Y después escribió este libro, que es Arrebatamiento y Segunda Venida, cuáles son las diferencias y qué es el evento profético que como iglesia estamos esperando. Nosotros no lucramos con los libros, siempre los donamos, los regalamos, los donamos. Si tú quieres saber más acerca de la Biblia, acerca de estos eventos proféticos, y tienes la oportunidad de leer todos los libros, entre sí se complementan. Si tú quieres obtener una copia, mándanos un inbox, con gusto nos podemos poner de acuerdo para hacértelos llegar. Y si no, y si eres más moderno y más actualizado en esta tecnología, tenemos una página que es www.ministerioelrelojdedios.com. La voy a repetir. Es www.ministerioelrelojdedios.com. Ahí vas a encontrar los libros. Ahí puedes descargarlos gratuitamente. Como les decimos, nosotros no ganamos ni un centavo de este ministerio. Lo hacemos simple y sencillamente porque el Señor es bueno, fiel con nosotros, y nosotros queremos, como siervos inútiles, servirle, y tenemos este llamado de servir al Señor. Después puedes encontrar estos 3 libros, que son 3 libros que el Señor me permitió escribir, que están pues un poquito más orientados hacia mujeres. Los primeros 2 son de devocionales, que son los murmullos de Dios, y este tercero que escribí el año pasado, que es el de tiempos de vacío, que es un poquito más de estudio, en donde trato de explicar un poquito cómo Dios a través de las escrituras nos muestra personas que han pasado por tiempos de vacío, que muy seguramente muchas personas que nos están escuchando los están pasando, y cómo Dios puede llenar esos vacíos y hacerte una vida plena y completa. Entonces, estos son los 3 que también son descargables, o también puedes mandarnos un inbox y también podemos ponernos de acuerdo y hacértelos llegar. El inbox es a Familia Rusildi González, no a Radio Eterna, a Familia Rusildi González, así estamos en el Facebook. Pero muy importante, y algo que siempre digo y no me canso de decir, es que estos libros solo son un complemento a una información que el Señor nos dio a nosotros, pero nunca nada va a sustituir la palabra del Señor. El que tú leas libros cristianos definitivamente es una bendición para tu vida, pero no puedes estar leyendo libros cristianos y dejar de lado la palabra del Señor. Siempre lo más importante es escucharlo a Él, seguirlo a Él y ver Él qué me tiene que decir a mí. Claro, pues muy bien. Lo que ayudan los libros es a explicar de manera un poco más clara y entender la Biblia, pero la base principal es tener la mejor interpretación bíblica, y eso es lo mejor que le puede pasar a un cristiano, tener la mejor interpretación bíblica. Para eso, pues hay que conocer la palabra, hay que leerla, y eso implica muchas cosas, porque pues un gran porcentaje de gente en el mundo, pues la Biblia la tienen de lado, ¿verdad? Muchos cristianos la ven de vez en cuando, pero cuando el creyente quiere encontrar la verdad, la mejor interpretación, lo que realmente la intención de lo que Dios quiere decir con su palabra, Dios abre mucho entendimiento. O sea, si realmente hay un interés del cristiano por entender las cosas espirituales, te aseguro que Dios te ayuda a entenderlas. Por ejemplo, si un cristiano no tiene interés por un tema, pues, y no se esfuerza, pues ¿por qué Dios va a abrirle los ojos espirituales para entender cierto tema? Pero si el cristiano quiere encontrar la verdad, Dios le pone una inquietud, y lo va guiando para dar con verdades espirituales
correctas en la Biblia. Pero cuando no le interesa al cristiano, no, yo nomás por encimita, pues por encimita te vas a ir, ¿verdad? A menos de que Dios tenga un propósito especial, como con los profetas del Antiguo Testamento, que quieras o no quieras, me obedeces lo que yo voy a hacer. Ya es otra situación. Pero Dios se agrada en la inquietud que tenemos por los temas y te va abriendo los ojos espirituales para que vayas entendiendo mejor. En esta aventura de este ministerio, claramente no es el mismo conocimiento de cuando en el 2013 que inició al 2020 que estamos. Es otro conocimiento y ¿qué creen? No sé nada, no se sabe nada. Entre más aprendes de la Biblia, más ves que te falta muchísimo más. O sea, no hay ni para dónde hacerte. Sabes mínimo de toda la profundidad que tiene y sabiduría de la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues iniciamos una introducción que era muy necesaria, ¿verdad? Porque no había, siempre nos vamos muy al tema en los programas. Y como les comenté, vamos a ver hoy el tema concreto del COVID-19, de lo que ya llevamos 3, 4 meses. ¿Cuánto tiempo llevamos con esto? A ver. 3, ¿no? No, llevamos más. ¿Cuánto tiempo llevamos con el COVID-19? Ah, pensé que con los... Pues el virus, pensé que con el programa de radio. No. Pues desde enero, ¿no? Pues en China. Ya llevamos 4 meses, muy bien. No es importante la fecha exacta, pero aquí les hice una pregunta y era nomás para que se despertaran un poquito. Ya llevamos 4 meses aproximadamente, yo creo que ya vamos para el 5.º mes. Y hoy en día no se ve para cuándo, ¿eh? ¿Ok? Comprendemos eso. Ok. Todo el detonante de estos programas prácticamente fue la situación actual del mundo. De hecho, los primeros temas eran referente a esta situación. Pusimos, el segundo tema es nada pasa sin el permiso de Dios, ¿verdad? Y luego por ahí pusimos otro tema que le siguió, que dijimos, si tú conoces tu Biblia, no te debe sorprender la situación actual del mundo. Si conoces tu Biblia. Yo creo que a muchos cristianos les sorprendió. El primer programa, que fue la introducción a los programas, vimos por qué la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Esos fueron los primeros 3 programas. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? No pasa nada sin el permiso de Dios. Eso te lo tienes que tener guardado en tu corazón. No pasa nada sin el permiso de Dios. Si hoy en día Satanás está haciendo y deshaciendo, es porque tiene permiso de Dios. Tenemos que estar claros con eso. El tercer programa es, si conoces tu Biblia, no te debe sorprender la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Claramente a muchos cristianos. Después vimos 7 programas, 7 temas proféticos de señales que eran con el único objetivo de esos 7 programas de que reconozcamos los tiempos que estamos viviendo. 7 programas le dedicamos para que un cristiano reconozca en el reloj de Dios los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Que se ubique, porque claramente los judíos, cuando llegó Jesucristo hace 2000 años, no sabían en el tiempo profético que vivían. Y hoy en día pasa lo mismo. No se sabe el tiempo profético en el que vivimos. Y estos 7 programas hicieron que nos ubicáramos en el tiempo profético que estamos viviendo. Por eso se dedicaron 7 programas, para que no nos quedara duda de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Después de terminar con esos 7 programas, vimos algo muy importante. ¿Cuál debe ser la actitud de un creyente? Ya estamos reconociendo los tiempos, ¿verdad? Ya sabemos que nada pasa sin el permiso de Dios. ¿Qué actitud tenemos que tomar? Ese fue el siguiente programa. O sea, como creyente, ¿qué actitud tengo que tomar? Porque dijimos que hay personas que tienen la información
pero no toman decisiones correctas. Y entonces ese programa, pues dedicamos a ver cuál es la actitud correcta cuando veamos y que reconozcamos los tiempos, que ya son tiempo extra, por decirlo así, que ya son tiempos proféticos, cuál debe ser la actitud de un creyente. Después de la actitud de un creyente, vimos algo bien importante, o sea, la estrategia del anticristo, porque eso se conecta con el tiempo actual. O sea, si estamos hablando de los tiempos actuales, necesitas ver estrategia y características del anticristo, para que puedas conectar la realidad que está pasando con lo espiritual de la Biblia. ¿Sí me explico? Porque lo que le sucede a muchos cristianos es que no logran conectar la realidad con lo espiritual. Sí, yo conozco todo lo de la palabra y todo, pero le dices, oye, conéctalo con lo que está pasando aquí, allá y allá. Y no, ahí ya no, ahí se topan. Entonces, ¿cómo logras conectar la situación actual del mundo con toda la información bíblica, verdad? Entonces, el tema del anticristo es primordial porque se le está preparando el camino al anticristo. Y esto del COVID está conectado con eso. Y eso ya lo explicamos, no lo vamos a explicar. Pero créanme que era un tema muy importante, estrategia del anticristo. Después del anticristo vimos arrebatamiento, que lo vimos en dos partes. Vimos que el arrebatamiento, cómo opera y también su orden cronológico en cuanto a los eventos proféticos, dónde está acomodado y justificamos por qué se da un arrebatamiento antes de los juicios. 2 programas le dedicamos al arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Después era necesario ver los juicios, ¿verdad? Vimos los juicios a detalle y luego vimos la segunda venida de Cristo, para concluir ayer con el milenio. Un total de 17 programas, ¿verdad? 17 programas establecidos con información que vale oro. Y yo sé que mucha gente no aprecia esta información. Estoy totalmente de acuerdo. Si al mismo Jesucristo hace 2000 años muchos no entendieron ni le creyeron lo que hizo, y era un evento que en los cielos era, haz de cuenta que observado, estaban en el evento en los cielos, lo que hizo Jesucristo estaba observadísimo. Es como en un estadio, oye, los reflectores están hacia allá y todos viendo hacia allá. Eso pasó en los cielos cuando Cristo estuvo con nosotros y más en su sacrificio. Ahí están los reflectores. Ahora, los reflectores, estos temas que vimos deben estar ahí, pero yo sé que muchos tienen reflectores para otras partes, que son menos importantes. Pero hay muchos que sí aprecian esta información. Esta información de los 18 temas, 17 hasta ahorita, vale oro. Tal vez no se comprendan hasta a medida que vaya pasando el tiempo, y otros pues ya muy tarde. Debí haber puesto atención, ¿verdad? Entonces, el detonante de estos 17 programas fue el COVID-19. No batallen. Hicimos estos programas porque nos metieron en nuestras casas y dijimos, oye, pues este ministerio no va a dejar de trabajar, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar encerrado en la casa? Y pues bueno, pues y perdiendo el tiempo. Porque cualquier cosa que hagas que no vaya enfocado a lo espiritual, pues qué tanto te está edificando, ¿no? Tienes que trabajar y tienes que seguir haciendo cosas, pero ¿qué estás haciendo para el reino de Dios en este tiempo de COVID donde nos tienen metidos en nuestras casas y nos quisimos salir y nos vuelven a meter? Y ahora con más agresividad. ¿Qué esperaban? ¿Esperaban otra cosa? ¿En serio esperaban otra cosa? Seguimos sin entender el segundo tema. El que conoce la Biblia no se debe sorprender del estado actual del tiempo. Desde un principio dijimos que esto se iba a poner peor, porque estamos en principios de dolores, ¿verdad?
Y para eso vamos a empezar. O sea, no va a ser un dolor sencillo, porque algo que dejamos claro con todos los programas es que la iglesia vive principios de dolores. Y esos ya empezaron. Y no empezaron con el COVID-19. Ya tienen tiempo los principios de dolores. Y cada vez serán más frecuentes y cada vez serán más intensos. No te debe sorprender el tiempo que estamos viviendo actualmente. Ahora, vamos a ubicarnos con Mateo 24 para que vean qué es el periódico actual. Vamos a leer unas citas de Mateo 24 y conéctalo con lo que está viviendo el mundo. Y ve los principios de dolores que estamos viviendo. Antes de que pases a la cita, yo quiero comentarles algo que es muy importante. Si tú piensas que todo lo que sucede alrededor tuyo es ajeno a lo que está en la palabra de Dios, entonces básicamente tú estás convirtiendo a la Biblia en un documento histórico y en un documento que no es personal, en algo que es impersonal. Tú tienes que saber que la Biblia misma dice que es palabra de Dios, que es palabra viva, que es eficaz. Entonces, esto significa que es para ti, que es lo que vas a vivir en tu vida, que tiene que ver con lo que está sucediendo alrededor. No es un documento histórico. Por eso es importante que sepas de profecía bíblica, que estudies un poco lo que está pasando alrededor, que tengas, ahora sí como dicen, las antenitas bien paradas y estar captando las cosas que están sucediendo alrededor y filtrarlas a través de la palabra de Dios, porque entonces estás desechando la información que Dios mismo dejó ahí para que tú estés en el camino correcto y estés andando en la sabiduría que Él quiere que andes. Pero sí, eso es algo que quisiera en lo personal que quedara muy puntual, que la Biblia ni es un documento histórico, ni es un documento impersonal. Es vivo, es eficaz, es para nuestros tiempos y todo lo que sucede alrededor puede y debe ser filtrado a través de ella. Muy bien. Pues, excelente comentario, que es lo que muchas veces al cristiano le cuesta. Yo veo cristianos muy entregados, pero al momento de conectar con profecía bíblica lo ven ridículo y no quieren hablar del tema, pero son muy entregados. Entonces creo que ahí hay un problema fuerte de malinterpretación de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan establecido de principio a fin y tenemos que saber dónde estamos como cristianos, qué generación nos tocó vivir. Entonces vamos a ver Mateo 24, un pasaje muy, muy conocido, ¿verdad? Y conéctenlo con la situación actual del mundo. Por favor, Jesucristo le pregunta a los discípulos cuáles son las señales de tu venida, ¿verdad? Empezamos, por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Veamos. Ahí están las preguntas claves. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ya les había hablado del templo y les dijo, ese templo va a ser derribado. Y pasó en el año 70, 30 años después de que Cristo se fue, pasó exactamente como Cristo lo dijo. Ya lo vimos en otros programas. Pero les dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Que ya entendimos que el fin del siglo es el proceso de la segunda venida para entrar al milenio. Ahí es el fin del siglo, cuando las escrituras se refieren de esa frase. Segunda venida, instalación del milenio, ahí es el fin del siglo. ¿Por qué? Porque ahí hay cielos nuevos, tierra nueva y muchas cosas que se explicaron en la conferencia que tienen que ver en el YouTube, ¿verdad? Ahora,
aquí viene lo importante, por favor. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, vamos nomás despacito, ¿todo bien? Vamos despacito para poder... La pregunta es concreta: ¿cuáles son las señales de tu venida? Y Cristo luego lo empieza: cuidado que nadie nos engañe. Con este COVID-19 hay mucha gente engañada, te los aseguro. Y comentamos que iba a ser un programa de opinión personal sobre el COVID-19. Pero comenté que yo estoy seguro que la Biblia es la palabra, la verdad absoluta, la palabra de Dios. Entonces yo lo voy a conectar con la Biblia, ¿verdad? Entonces, mirad que nadie los engañe. Este proceso del COVID-19 lleva un ingrediente de engaño. No nomás en eso es el engaño, ¿eh? O sea, no diga, te está refiriendo al COVID, Mateo 24, no. Es toda una serie de muchos acontecimientos y de mucha preparación por generaciones. Pero lo primero que dice: mirad que nadie nos engañe, porque van a venir falsos Cristos, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Cristo significa ungido. Y hoy en día hay muchísimos disque ungidos, que nadie toca el ungido, ¿verdad? Diciendo barrabasadas de la Biblia y la gente creyéndose, ¿verdad? Ahora, no, esa es la etapa que se está viviendo hoy en día. Hay muchos falsos profetas. Vean, pero este es un periódico actual. Y vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el ungido, y a muchos se engañarán. ¿Ok? Esa es en la parte religiosa. Comentamos que en la parte religiosa hay una iglesia impostora también, que esas están engañados desde hace 2000 años. Estos engañados, estamos hablando que son de los últimos tiempos, de los falsos cristos y falsos ungidos, pero hay una iglesia impostora que lleva 2000 años engañando a la gente. Y fíjense lo que sigue, por favor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Muy bien. Si vemos el mundo, ese es el siglo de los rumores de guerras y de guerras. Actualmente hay guerras y actualmente hay rumores de guerras. Y este periodo, eso lleva tiempo. O sea, no es de que esto va a suceder en un día, ¿verdad? Ya hay un periodo de tiempo donde hay rumores de guerras y hay guerras, ¿verdad? Seguimos, por favor. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí tienes lo que estamos viviendo. Aquí está el tiempo en el que estamos viviendo. Y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Eso lo vimos en el programa de cuál debe ser nuestra actitud para enfrentar estos tiempos. Cristo está diciendo: es necesario, no te turbes, es necesario que esto acontezca. Imagínense, si la iglesia no vive principios de dolores, muchos se quedan en el arrebatamiento. Muchos con los principios de dolores van a entrar al redil. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que las cosas de Dios son serias, ¿verdad? Entonces, es necesario que esto acontezca. Aquí estamos viviendo eso. Pero aún no es el fin. Ya te está diciendo que esto no es el fin todavía. O sea, ya viene el fin del mundo ahorita, cristiano. Ya viene el fin del mundo, no es el fin. Vean, ese es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué es necesario que esto acontezca? Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Vamos a ver una que otra guerra. Y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Pestes. Hambres y terremotos en diferentes lugares. Desde el 2000, ustedes váyanse a la estadística de terremotos de los que han sucedido en los últimos 10 años, 15 años,
y vean cómo se han intensificado y cómo han sido cada vez más frecuentes. Este es el periódico actual. ¿Y qué dice? Y todo esto será principio de dolores. Aquí estamos, ¿verdad? Después de esto, Cristo sigue hablando, pero ya entra en un proceso de situaciones más duras, ¿verdad? Donde ya está describiendo, donde dice más adelante, y habrá gran tribulación como jamás la ha habido, donde es el periodo donde va a estar la iglesia. Pero la iglesia vive principios de dolores. Entonces, si estamos hablando, el tema es el COVID, bueno, estamos en principios de dolores, y los principios de dolores pues no se acaban, ¿verdad? O sea, una persona que va a dar a luz, de repente está en principios de dolores y se le acaban los dolores hasta el parto, ¿verdad que no? La Biblia compara la venida de Cristo con los principios de dolores. Se van a ver cada vez más frecuentes y más intensos. Y estamos viviendo una intensidad de dolor, porque ya queríamos salir de esto y resulta que nos dicen, oye, esto no tiene para cuándo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver más sobre el COVID, sobre todos los ingredientes que yo veo que trae todo esto, ¿verdad? Entonces, siguiente punto, ¿verdad? Que queremos que vean, es una pregunta clave. Una pregunta clave. Porque cuando empieza todo esto, tenemos ciertas dudas de lo que está pasando, no entendemos, empezamos a analizar, empezamos a conectar con la Biblia y empezamos a ver cómo están los gobiernos actuando y empezamos a ver muchas cosas, y a 4 meses, 5 meses, 4 meses de la pandemia, tú debes de concluir y analizar. O sea, ¿cómo puedo yo enfrentar esos tiempos si no estoy analizando? Entonces, y debes empezar por 2 preguntas importantes. ¿Esto es accidental o esto es provocado? No hay de 2 sopas. ¿Esto es accidental o esto es provocado? Y tú necesitas tomar tu decisión. Así como cuando Cristo les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y qué les contesta? La pregunta la hace Cristo y se las hace los discípulos. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y qué contestan los discípulos? ¿Te acuerdas? Pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un maestro, algo así, un profeta. Un profeta. Sí, como y no tenían como muy clara la respuesta. No tenían claro, y Cristo ya tenía un tiempo con ellos. Y los hizo, pues, ¿Y quién fue el que contestó correctamente? Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Dice, eso te lo reveló mi Padre. Defínanse, ¿quién soy yo? Definan. Porque, por ejemplo, ayer vimos 3 posturas del milenio. Amilenialista, premilenialista y posmilenialista. ¿Y saben qué? Hay cristianos que dicen, no, yo creo en todas, para no batallar. Yo no me inclino por ninguna. Defínete. Pues no se puede. Hay cristianos que así lo manejan. Yo conozco todas las teorías, yo conozco todas las interpretaciones y no se definen. No voy a decir nombres, pero yo conozco varios. Conocen todas las interpretaciones. Ah, sí, esta ya la conozco. Pero no se definen. Y aquí la pregunta, como le dice Jesucristo. ¿Quién dicen que soy yo? ¿A poco les dijo? Sí, no, hombre, síganle creyendo que soy el hijo, que soy Elías y que soy profeta. Defínete. Y Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Y se definieron. Tú como cristiano te tienes que definir. Tienes que ser determinado con lo que crees. Si no, yo te soy muy bien esto.
no agrada a Dios que conozcas pues todo puede ser, todas las interpretaciones son correctas, ¿verdad? ¿Tú crees que eso agrada a Dios? ¿Lo estás conociendo? Estás más confundido. Cuando dices, yo creo en todas, estás más confundido. Y no te defines. Y Cristo quiere que te definas. Ahora, otra vez la pregunta. ¿Esto es provocado o esto es accidental? Porque si tú defines una cosa a la otra, sobre eso son tus decisiones. A ver si me explico. O sea, estoy tomando decisiones a como ahí me vaya llevando la corriente. ¿No? Aquí hay que definirse. ¿Esto es provocado o esto es intencional? Y yo les comenté que en este programa iba a dar mi opinión personal. Y yo determino que esto es provocado. Con toda la información que tengo bíblica, con todo lo que he escuchado a nivel mundial, con todo lo que conozco, que digo, pues hay gente que conoce más, hay gente que conoce menos. Con mi información te defino y te digo mi opinión. Para mí esto es provocado, no es producto de ningún accidente. Entonces, esto es necesario que yo se los informe, porque el programa de eso se trata. Mi opinión personal sobre el COVID-19. Ahora, si es provocado, y tú también estás pensando que es provocado, pues hay que tomar decisiones. Y si piensas que es accidental, pues toma tus decisiones, ¿verdad? Pero te tienes que definir. No puedes déjame agarro de las dos, como todos los que se confunden, o como si hubiera dicho Cristo, sí, yo soy el Hijo de Dios, y también Elías, y también el profeta. Defínete, ¿verdad? Entonces, si es provocado, oye, ¿cuáles son sus intenciones? Yo te defino ya aquí, porque aquí ya son parteaguas del programa, y te defino, esto es provocado. Ahora, ¿qué creo? Que aquí está implicado el misterio de la iniquidad, del cual habla la Biblia, y que es, pues hay que creerle a la Biblia, hay que creerle a Dios, ¿verdad? Porque Dios dice, ya hablamos del misterio de la iniquidad en varios programas de los que tuvimos, o sea, no nos vamos a meter a explicar, pero con todos los programas, con toda la información, vuelve a salir este tema aquí con el COVID-19. ¿Qué pasa? Que el misterio de la iniquidad, que lo expresa la Biblia, no lo inventé yo, está actuando de manera importante sobre este tiempo de la actualidad, sobre el COVID-19. ¿Ok? Comprendemos eso. Vamos a leer el versículo donde la Biblia habla del misterio de la iniquidad. Por favor, Mariana. Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 9. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ok, está hablando del anticristo. Y dice, el anticristo no se puede manifestar hasta que algo se ha quitado del medio. Eso ya lo vimos. No nos vamos a meter. Pero el anticristo no se ha manifestado, pero ya está el misterio de la iniquidad actuando. Ya está en acción. ¿Eso lo creemos o no lo creemos? Esa es la parte donde yo les comento que muchos cristianos no la quieren ver. Quieren vivir un mundo de color de rosa. ¿Comprendemos eso? Los cristianos quieren vivir un mundo de color de rosa. Y claro, que Dios, vivir en Cristo, qué gran bendición y qué gran esperanza. Y es lo mejor que te puede pasar. Pero hay guerra espiritual. Y hay un misterio de la iniquidad en acción desde que Cristo se fue. Preparando el ataque. O sea, si
Si yo les doy mi opinión personal, este COVID-19 es el principio de un ataque fuerte, orquestado por el misterio de la iniquidad, que eso se traduce en personas poderosas del mundo, con propósitos. Pues estos no tienen propósitos, el misterio de la iniquidad no tiene ningún propósito divino, entonces tiene propósitos satánicos. Ese clic a muchos cristianos les cuesta mucho, pero ahí está instalado en la Biblia. O sea, ¿me quieren ver mal a mí? Hablen con Dios. Ya está en acción, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿A quién? Al anticristo. ¿Por qué? Porque el misterio de la iniquidad prepara el camino para el anticristo. Y comentamos que el anticristo tiene que ser recibido con los brazos abiertos. Que está provocando un caos para cuando llegue él arreglarlo. Este COVID-19 es parte de prepararle el camino al anticristo. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque el principio es el COVID, pero si ya estamos determinando, y aquí, por ejemplo, yo les digo honestamente, aquí yo defino en este programa que el COVID es intencional, no es accidental. Entonces, si las personas que lo están viendo definen que es accidental, pues se pueden salir del programa, porque nada de lo que sigue para adelante te va a importar. Que tengas la razón es otra cosa. Aquí no nos importa quién tiene la razón, aquí nos importa quién tiene la verdad, y la verdad la tiene Dios en su palabra. Y la palabra dice que hay un misterio de la iniquidad que ya está en acción. ¿Y la iniquidad qué significa? Es la maldad a todo lo que da, la malicia a todo lo que da, y la incitación al pecado a todo lo que da, a su mayor nivel. Eso es el misterio de la iniquidad. Y entonces se le prepara el camino al anticristo, el COVID se está ayudando a eso, y se manifestará aquel inicuo. Ahora sí, va a llegar su manifestación política visible al mundo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero vean el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a engañar al mundo. Y yo les voy a comentar que el COVID-19 tiene un gran porcentaje de engaño. ¿Ok? Estoy con mi opinión personal y he dado conclusiones muy puntuales de lo que pienso del COVID. Son principios de dolores, estamos en principios de dolores, vendrán pestes, terremotos. Es provocado, el misterio de la iniquidad está involucrado en esto. Muy bien. Siguiente punto. Vamos al siguiente. Vean, ¿qué implica el misterio de la iniquidad? Para abrirnos un poquito la mente y recordar. Porque ¿cómo puedo yo someter? Fíjense lo que está pasando en todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer para tener metido al mundo y llevarlos a una recesión mundial? ¿Qué ocupo? ¿Ustedes piensan que esto se pudo hacer de la noche a la mañana? ¿Piensan que esto pasó de la noche a la mañana y dijeron en una semana, a ver, vamos a planear y a meterlos a todos en sus casas y en una semana resolvieron todo y vámonos? Esto se ha gestado por generaciones. Y están por dar su estocada. Eso es lo que pienso del COVID. Es el principio de cosas más fuertes, ¿verdad? Pero la iglesia es la única en el mundo que tiene esperanza. La iglesia de Jesucristo es la única en el mundo que tiene esperanza en cuanto a todo esto. ¿Ok? Vean lo que implica un misterio de la iniquidad hoy en día. Por favor, lo leemos. ¿Qué
poder y control. ¿Sobre qué? Sobre el mundo. No estamos hablando de un país o dos. Sobre el mundo. Y tienen que estar inmiscuidos en política, en educación. ¿Saben cuántas escuelas de mucho renombre y de gran prestigio están orquestadas por el misterio de la iniquidad? Donde les están enseñando a los niños ideología de género y cosas de esas, donde los están llevando a deformar la familia. ¿Ustedes creen que todo eso no se necesita financiamiento y no se necesita influencia? Están metidos en la educación, están metidos en los medios de información masiva. Todos los medios de información a nivel mundial importantes están hablando de lo mismo. ¿Creen que esto es por casualidad? Para someter al mundo a algo, los medios informativos tienen que estar coludidos. Y vimos en una de las señales, en uno de los señales que vimos, cómo los noticieros están hablando de lo mismo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estos que tienen el control y el poder del mundo son dueños de muchísimo. Está reconocido que el 90% del dinero en el mundo está en 20 familias. Las redes sociales, el poder y el control tienen que estar metidos en las redes sociales para que puedan lograr lo que ocupan. ¿Qué tantos mensajes sobre el COVID ha habido? Ya los tenían preparados. O sea, apenas empezó el COVID y ya había habido mensajes por todos lados del COVID. Ya estaba preparado. ¿Por qué compra Facebook a WhatsApp? Por poder, por control, ¿verdad? La tecnología, están metidos en tecnología, están metidos en la religión. Hablamos de la iglesia gran ramera e impostora que está ayudando a todo esto. Industrias, son dueños de industrias, son dueños de las finanzas, son dueños de bancos. Todo esto por acuerdos unilaterales, alianzas humanas y el último imperio. Hablamos en las señales políticas que había un último imperio del cual hablaba la Biblia, que este último imperio ya no iba a ser como los demás, que este iba a ser por alianzas humanas. Y es lo que está pasando ahorita. A todos por alianzas humanas nos tienen sometidos en nuestras casas, ¿verdad? Y ya nos queríamos, en el caso de México, o Monterrey, Nuevo León, ya nos queríamos desentender del tema y órale, vénganse otra vez para sus casas. ¿Qué intención hay? ¿Verdad? Ahora, vamos, discúlpenme o no me disculpen, como quieran, pero dijimos que íbamos a hablar del COVID y que iba a dar mi opinión personal. Y estoy hablando directamente de mi opinión personal, ¿verdad? Vemos que el misterio de la iniquidad, te estoy diciendo, que está involucrado en este COVID. Vemos que estamos viviendo principios de dolores. Vemos que es un medio para prepararle el camino al anticristo, ¿verdad? Y seguimos con más señales. Un momentito. Recordemos que las señales políticas, las señales políticas tienen que ver ese tema. Recuerden que es la conclusión de 17 temas. Y con toda esa información, que estamos hablando como de 27 a 30 horas de información. Información bíblica. Estamos concluyendo qué es el COVID-19. Pero, ¿qué? Estamos en principios de dolores. Sabemos que le están preparando camino al anticristo. Sabemos que este misterio de la iniquidad va a vencer, porque lo vimos, ¿verdad? Vimos que vence. Porque déjenme decirte, y aquí está lo que quiero comunicar ahorita en este siguiente punto. ¿Cómo debemos enfrentar estos tiempos? ¿Qué decisiones tomaremos al respecto con lo que llevamos hasta ahorita? O sea,
¿cómo debemos? Ya sabemos que es algo provocado. Ya sabemos que el misterio de la iniquidad está inmiscuido. Ya sabemos que estamos en principio de dolores. ¿Cómo enfrentamos estos tiempos? ¿Cómo tomamos decisiones correctas? Imagínense la sabiduría que hay que tener con esta situación actual. Ahora, hay grupos de personas que se pueden clasificar, grupos para que se definen con esta situación actual del mundo. Por ejemplo, hay unos que se entienden y no conocen nada y no les interesa. Ellos quieren seguir su vida y como todavía no les afecta en gran manera, siguen desentendidos. Es un grupo de personas, los desentendidos. Estos desentendidos los va a alcanzar en algún momento los principios de dolores o el sistema del misterio de la iniquidad los va a alcanzar. Y si están en confort todavía con este COVID, se les va a acabar. Los desentendidos los va a alcanzar. Ahora, ese es un grupo muy grande. Ahora, hay unos que no tienen a Cristo, pero no están ajenos a este tema. Conocen estos grupos de poder y ¿saben qué? Los están descubriendo y hablan mucho de sus intenciones y hacen documentales muy fuertes y de mucha valiosa información para nosotros con la iglesia, porque si lo conectas con la Biblia, tienen razón. Sí. Entonces, yo he visto mucha gente que está investigando quiénes son estos grupos de poder y sus intenciones, pero les digo, oye, qué bueno que sepas todo eso, pero sin Cristo, aunque tengas toda la información, estás frito. Tú puedes saber lo que están haciendo estos grupos de poder, este misterio de la iniquidad, orquestado por el mismísimo Satanás, pero sin Cristo estás perdido. Ellos que dicen, oye, no te dejes y vamos a atacar y despierta, mira lo que están haciendo. Pueden hacer 1000 acciones. El misterio de la iniquidad va a vencer. El único que te va a dar la victoria sobre todo esto es Cristo. No hay otra solución. Es Cristo el único que te puede sacar de todo esto. ¿Cómo enfrentamos estos tiempos? Pues espiritualmente. Oyes, no, yo me quiero llenar de información de cómo está trabajando el misterio de la iniquidad. Qué bueno, sin Cristo estás frito. Oyes, yo quiero vivir una realidad, me quiero desentender de todo. Sí, el mundo es un caos, pero yo me desentiendo. Porque si me veo en lo negativo, ahí voy a estar metido en lo negativo. Viviendo una irrealidad. Viviendo el color de rosa, ¿verdad? Que quieren vivir. Es mejor estar aterrizado y enfrentar los tiempos. Como se dice en el bajo mundo, agarrar el toro por los cuernos. ¿Y qué es eso? Es con Jesucristo. Estos tiempos se enfrentan con Jesucristo y estar bien espiritual bien y, como dije, estar en paz con Dios. Busca estar en paz con Dios. ¿Cómo enfrento estos tiempos? Estando bien en paz con Dios. Ahora, ¿qué decisiones tomo? Bueno, si ya sé que hay mucho engaño. Antes de que pase ese tiempo de tema, por favor. Creo que es importante, y no voy a ahondar mucho en el tema, pero hay algo que creo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón desde que empezó toda la pandemia, que es una palabrita que es resiliencia. Resiliencia es la manera en la que tú te adaptas a los cambios que existen en tu vida. Y muchos ejemplos hay en la Biblia, muchísimos ejemplos hay en la Biblia acerca de esto. Pero 2 ejemplos que quiero que como poner, porque creo que es la actitud que debemos de tener como cristianos, es José y es Daniel. Porque José, bueno, todos conocemos su historia, los que somos cristianos, los que no, por favor, váyanse a Génesis y la buscan porque es una historia fascinante y muy larga. Pero José fue vendido por sus hermanos y le pasaron 500,000 cosas malas, pero en todo eso malo siempre sus ojos estuvieron puestos en Dios. Siempre su confianza estuvo puesta en Dios y siempre su pensamiento fue, Dios, este es un plan de Dios. No puedo entenderlo, pero esto es parte del plan de Dios.
y siempre estuvo a través de su vida alabando, bendiciendo y adorando al Señor. Y el Señor premió esa actitud poniéndolo como el abajo del mando fue del faraón, y haciendo que gracias a su resiliencia entonces fuera un instrumento de Dios para que el pueblo de Israel fuera rescatado de una hambruna tremenda. Entonces ese es un ejemplo, y el otro ejemplo es Daniel, que cuando a todos una vida tremendamente dura, que también si pueden leer el libro de la historia de Daniel cuando tengan oportunidad, una vida tremendamente dura, un muchachito que fue sacado de su pueblo, de su familia, que fue eunuco, que eso significa que lo castraron para que no volteara a ver a las mujeres del rey, y aún así, después de haber perdido su familia y de haber tenido tantas cosas difíciles en su vida, fue resiliente, y él nunca apartó su mirada del Señor y de saber a qué Dios es al que servía. Y entonces también fue puesto en un alto mando y fue utilizado grandemente por el Señor al grado de que su profecía, la manera en la que Dios le habló a él, es parte de lo que nosotros en estos tiempos estamos viviendo, y es una base profética tremenda para saber en lo que estamos parados y para saber lo que viene. Entonces, como iglesia, creo que nuestra actitud como iglesia siempre tiene que ser esa resiliencia, en donde nos estamos adaptando sí a las cosas de alrededor, pero no amoldándonos como dice la palabra del Señor, porque no podemos amoldarnos a este siglo, sino que nuestro corazón siempre debe estar alabando, glorificando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, viendo cuál es su voluntad, pero también no dejándonos caer, no dejándonos de que hay pobrecitos de nosotros y pobrecitos de la época que nos está pasando y pobrecito de mí, eso no es algo que agrada al Señor, sino que la actitud como creyentes, y como estamos gozosos en el Señor, estamos gozosos en su salvación, estamos gozosos sabiendo que estas señales son señales de que Jesucristo pronto viene por su iglesia, y es una señal de esperanza tremenda, y tenemos que ser resilientes ante estas circunstancias. Muy bien, perfecto. Entonces, estamos en dos preguntas importantes: ¿cómo enfrentamos estos tiempos y qué decisiones tomaremos al respecto? Estamos por el camino de que es una situación provocada, ¿verdad? En la opinión personal. Y sobre una situación provocada, ¿cómo enfrentamos estos tiempos y qué decisiones vamos a tomar? Bueno, una decisión importante es ponerte en paz con Dios. Es decisión. Yo le tengo que dedicar más tiempo a Dios. Es más, lo tengo que poner en primer lugar. Seguir trabajando y la familia y todo. No cambiar tus responsabilidades, ¿verdad? Que Dios también te va a pedir cuentas sobre esas responsabilidades. Pero tienes que poner a Dios en primer lugar. Esa es una decisión muy sabia. Así se enfrentan estos tiempos. Así se enfrentan estos principios de dolores. Así se enfrenta el COVID-19. Ahora, ¿qué decisión vamos a tomar? Porque lo que yo te comento, otra decisión personal. Yo creo que la enfermedad está y existe. La enfermedad existe. El COVID-19 es real. Pero las estadísticas no. Esa es opinión personal con todo lo que yo tengo de información. Ahí en las estadísticas hay engaño. Coludidos gobiernos, coludidos el misterio de la iniquidad, coludidos los poderosos. Es que eso ya estás alucinando mucho. Pues está el misterio de la iniquidad trabajando. La Biblia dice que esté en acción. Tú pones en duda lo que tú quieras. Mi opinión personal es que la enfermedad es provocada, se dio, pero las cifras son inadecuadas, falsas. ¿Para qué? Para meter en miedo a la gente. O sea, todas las personas, y a mí me ha tocado directamente hablar con amigos donde la gente se muere y no se muere por COVID y le ponen COVID. Y la Organización Mundial de la Salud
si los países tienen cierto número de infectados, les paga. La Organización Mundial de la Salud, todo indica que les está pagando por tener muchos casos. Entonces, todos los que se mueren, ponle COVID y te evitas de los problemas, y aparte nos van a mandar dinero de la Organización Mundial de la Salud. Toda una corrupción, como lo explica el misterio de la iniquidad. Y como ahorita vamos a ver el tamaño del engaño mundial que hay de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Entonces, esa es ya como la cuarta, quinta opinión personal, ¿verdad? Un 20% a mí es verdad, y hay enfermedad. Y ahí está. Pero el 80% es un engaño y las cifras no son correctas. La gente anda en miedo. Y creo que un cristiano consciente del nivel de engaño que están haciendo a nivel mundial, se le debe quitar el miedo. Debe tomar precauciones. La enfermedad existe, no me malentiendan. Las precauciones y la prudencia debe existir ante esta situación, pero debe estar consciente de que hay un engaño orquestado a nivel mundial, coludidos medios de comunicación. Tú ves las estadísticas y lo primero que salen en la mañana es decir todos los medios de comunicación en México y a nivel mundial. Salen a decir tantas muertes, metiendo miedo. Mentira. Sí se está muriendo una que otra gente por COVID, sí se están muriendo, pero no son las cifras reales. Y no es de que digan, no, es que no están diciendo lo correcto, son más. No es cierto, son menos. Ha habido gente que va al seguro por otra enfermedad y le dicen, métela por COVID. Imagínense la influencia de estos grupos de poder, de este misterio de la iniquidad, que se ha venido preparando desde muchísimo tiempo. Ya para cuando nos queremos defender, no hombre, ellos tienen preparándose por generaciones. Ahorita quieres actuar, van a ganar. ¿Y creen que esto es negatividad? ¿Saben cuál es la esperanza de un cristiano? Vamos a ver nuestra esperanza. Porque si hay alguien que tiene esperanza ante estas situaciones, somos los hijos de Dios. Vamos a ver este versículo, por favor, Mariana. Hebreos 2, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la... Vamos ahí. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué es diligencia? Atendamos las cosas espirituales, nos lo está diciendo el autor de los Hebreos. Es necesario que con más diligencia, ¿ves? Ándale, échale ganas a lo espiritual. Atendamos las cosas de las que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Seguimos, por favor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos una salvación tan grande, que esa es nuestra esperanza. Todo puede estar mal aquí en la tierra, y va a estar porque el camino que se le prepara al anticristo es de caos, y todo el mundo va a estar en caos para que él venga y solucione. Y este caos sí lo va a vivir la iglesia. Estos principios de dolores sí lo va a vivir la iglesia. Cuando se manifiesta el anticristo, la iglesia se tiene que ir, porque empieza la tribulación. Tenemos una salvación tan grande que yo creo que un 80% de los cristianos no la alcanza a dimensionar. No sabe. No tienen ni idea de la salvación tan grande que tenemos. Y ahí debe estar nuestro enfoque. La esperanza de un cristiano es esa salvación tan grande. Ahora, si para un cristiano no te es esperanza eso, entonces tu fe, analízala. Porque la gran esperanza de un cristiano es la salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Dónde vamos a escapar? En el arrebatamiento de la iglesia. Antes de que se ejecuten los juicios.
principios de dolores los vivimos. Aquí estamos en principios de dolores. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y es lo que hemos estado diciendo. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano ante estos principios de dolores, ante este COVID-19? Que hay engaño, que no nos debe a nosotros dar temor. Oye, en el peor de los casos te infectas. Tienes una salvación tan grande que no la estás dimensionando. En el peor de los casos te mueres y confias te vas con Dios, o sea, es cuestión de ganar, ganar. Muy bien. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por Cristo, por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, los discípulos, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros que hizo Cristo cuando vino y los discípulos, y repartimos del Espíritu Santo según su voluntad. Tremendo versículo. Hebreos 2, del 2 al 4. Nuestra esperanza debe estar en la salvación tan grande que tenemos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ante esto, la primera parte del programa hoy es pura negatividad. Bueno, es la realidad. Ahora, yo quiero ser del grupo de los desentendidos. Bueno, va a llegar el momento en el que ya no te vas a poder desentender. Quiero ser del grupo de los que sí están muy alertas, pero no tienen a Cristo y saben lo que están haciendo estos grupos de poder. Adelante, infórmate. ¿Quieres ser del grupo de los hijos de Dios que no quieren vivir una irrealidad espiritual y quieren estar aterrizados con las cosas actuales? Adelante. A esto tenemos que enfrentarnos hoy en día, hasta esta situación. El COVID-19 trae un ingrediente de engaño. Y vamos a confirmar esto con los siguientes versículos. Vean, vamos a ver, estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios, la cual en el primer programa demostramos que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. Y vean cómo el engaño es la estrategia principal del misterio de la iniquidad y del Satanás y del falso profeta y del anticristo. Y van a engañar a las naciones, y las naciones van a engañar a los pueblos, y los pueblos y los habitantes y todos van a ser engañados. Tienen que comprender y no vivir una situación de color de rosa, un Disneyland espiritual, porque hay la estrategia, así como el elemento, fíjense muy bien, ante un ratero, ante un asaltante, el elemento sorpresa es su mayor arma. Si un asaltante quiere tener éxito con el asalto, el elemento sorpresa es lo más importante, que te agarres desprevenido y te congeles. Bueno, aquí el arma de Satanás, la Biblia lo presenta como, el perfil de él es como el mejor engañador. El mejor engañador. Si engaña a los que tienen conocimiento espiritual, imagínate los que no tienen conocimiento espiritual, no, hombre, esos van redonditos. Y estamos hablando de cosas espirituales. Engaña en situaciones espirituales. Y entonces, así como el elemento sorpresa ante un asaltante es de suma importancia, en el tiempo que yo trabajé para cuidar ejecutivos como escolta, estudiábamos cómo podían secuestrar a tu ejecutivo. Y su mejor elemento era la sorpresa. Y por lo tanto nosotros tenemos que hacer planes para que no nos pescaran en sorpresa, porque ese es el elemento. El elemento sorpresa es el que hace que tengan éxito. Aquí el engaño de Satanás, el engaño es la mejor estrategia. ¿Ok? ¿Comprendemos eso? Entonces vamos a ver versículos que nos corroboran esto que estoy hablando. El mundo va a estar sometido a un engaño. Y el COVID-19 es uno. Mi opinión personal, conectado con las situaciones espirituales.
Me podrán creer, no me podrán creer. Cada quien toma su decisión, ¿verdad? Veamos, por favor. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A quién engaña Satanás aquí? Esa es la Biblia. ¿Qué dice? ¿Al mundo qué? Entero. Al mundo entero. Ustedes ya podrán comprender de que este misterio de la iniquidad, que ya está en acción, Pablo lo dice, ya está en acción, desde hace 2000 años, se viene preparando. ¿Y cuál es su estrategia? Engañar al mundo entero. Todos los desentendidos están engañados. Todos los que están atacando a este misterio de la iniquidad, enfrentándosele sin Cristo, están engañados por sus propias fuerzas, enfrentar algo que se está gestando desde generaciones. Por favor, ¿cómo lo quieren enfrentar? Por eso dice que el anticristo, habrá unos que no quieran seguirlo, y el anticristo los va a desaparecer en unos 3x3 a naciones, a reyes, a presidentes. A ver, el anticristo tiene su objetivo bien definido, y nadie inhumano se lo va a impedir. ¿Cómo hay gente que cree que se le va a enfrentar? Sin Cristo están perdidos. Entonces están engañados, queriéndosele enfrentar por sus propias fuerzas. Entonces, aquí fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, ¿creemos lo que dice la Biblia o no lo creemos? Fíjense otro versículo. Por favor, Mariana. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está el destino final del falso profeta y de la bestia y del anticristo. Y su final ya está. Así como cuando le dijeron a Cristo los demonios, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Saben su destino final. Ya está. Ya venció Cristo en la cruz y ellos conocen su destino final. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Le dijeron. Pero aquí, el diablo, el falso profeta, que ahorita vamos a hablar de él, la bestia, que dice, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales, las cuales había, ¿qué? Engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Déjenme decirles una cosa. El grupo de los desentendidos se van a poner la marca, te lo aseguro. Los que quieren vivir una irrealidad, los que quieren vivir ¿cómo andamos de tiempo? Los que quieren vivir una irrealidad, esos van a ser engañaditos, porque quieren vivir un color de rosa y el anticristo les va a solucionar su color de rosa, ¿verdad? Y se van a poner la marca. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron. O sea, otra vez el engaño. ¿Ustedes creen que no hay engaño con este COVID-19? La enfermedad existe, pero hay un engaño en el cual se le está metiendo miedo a la gente. Y los gobiernos están coludidos. Y las organizaciones mundiales están coludidas. Y los grupos de poder que manejan las organizaciones mundiales están coludidas. Grandes empresas que son mundiales están coludidas. Bancos mundiales están coludidos. El mundo está sometido con medios de información, con redes sociales. Está sometido al COVID-19 y todos metidos en nuestras casas con un porcentaje alto de miedo y de engaño. Claro que tenían que soportarse en algo real, en una enfermedad, claro, pero gran porcentaje y estadísticas es engaño. Mi opinión personal. Vemos el siguiente el versículo, por favor.
Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Otra vez el factor engaño. Debemos estar conscientes los cristianos. Y el diablo que los engañaba, ¿a quiénes? A todo el mundo. Así como dijimos ayer, ¿te crees ajeno al tema del milenio? Estás dentro del tema del milenio, todos los cristianos. ¿Te crees ajeno a que el diablo puede engañarte? Estás dentro. El mundo es engañado por Satanás, el mundo entero. Y si yo no estoy preparado bíblicamente, que es la espada de dos filos que dice la Biblia. La Biblia es la espada, es la que te defiende ante un mundo espiritual. El conocimiento en la Biblia, estar bien con Dios. Dios te protege, ¿verdad? Estar en comunión con Dios, conocimiento, te hace enfrentar estos tiempos. Pero ¿cuántos factores de engaño? Ahora, el falso profeta, dijimos que el falso profeta era incitador de una religión impostora. Miren, vimos una película y vean cómo esto se viene gestando desde generaciones. No lo van a frenar ahorita. Los que se quieran imponer al sistema del anticristo, no lo va a frenar ningún humano. Tienen preparándose desde generaciones. ¿Vieron? Les voy a recomendar una película porque es nomás un indicador del mugrero y de la corrupción que hay orquestada por el falso profeta, con gobiernos coludidos, con alianzas humanas, con un imperio donde el misterio de la iniquidad está actuando, donde al mundo lo van a someter al sistema del anticristo. Y esto ya se está orquestando. El COVID-19 es el principio del ataque. Más clarito ni el agua. Es el principio del ataque fuerte de los gobiernos mundiales hacia la humanidad. El principio. Si esto es provocado y creemos que nomás es el COVID-19 y ahí va a parar, por favor, somos unos ingenuos. Ahora, si tú estás inclinando porque esto es accidental, olvídate de todo lo que te estoy diciendo. Pero si tú concluyes que esto es provocado, espérate más cosas. Porque creen que no tienen intenciones, que no hay una agenda. Seríamos unos ingenuos pensar que si es provocado, la agenda termina con esto. Trae propósitos definidos. Entendamos esto. Y comprendamos que nomás Cristo es la salida de todo esto. Ahora, hay una película que es tremenda y la voy a tener que mencionar porque tiene que ver con el misterio de la iniquidad y con el falso profeta. ¿Saben cuántos niños violados hay por sacerdotes? Hay una película que se llama Primera Plana, Spotlight en inglés. Ganó Óscares. Véanla. Porque por generaciones sacerdotes estuvieron violando niños. Hace poquito, hace 6-7 meses, hubo un juicio ante un sacerdote que violaba 4 niños por semana. Documentado. Búsquenlo. 4 niños por semana durante 10 años. Oye, ¿cuál era el fin? ¿De qué se trata? Y así había muchos, desde generaciones. ¿Qué intención había en violar tantos niños? Vean la película. A nivel mundial. Le escarbaron un poquito. Empezaron las broncas y las detuvieron, pero fue una generación que la estuvieron violando. Ya para cuando quisieron reaccionar, no hombre, ya había niños violados por todo el mundo. ¿Qué intención tenía un sacerdote de violar 4 niños por semana? ¿Con qué finalidad? Oye, bueno, si estás enfermo, pues agárrate uno, ¿verdad? Pero ¿por qué 4 niños por semana? Entendemos el misterio de la iniquidad. Querían echar a perder toda una generación. ¿Ya para cuándo? Oye, ya vamos a meternos y vamos a enfrentárnosles. No, hombre, pues ya, para
¿para qué, verdad? Entendemos lo que todo esto ha generado. Ahora que se está peleando ideología de género, desvirtuando el diseño de Dios, de la familia. Donde esto, Satanás está logrando sus propósitos. Y no digamos, y no decimos que esto Dios no los ama, pero necesitan arrepentirse de sus pecados. Ayer vimos un versículo: convertidos y arrepiéntanse. Dios ama a todos, pero la orden es que nos arrepintamos. ¿Y qué te pone en blanco y negro? Lo que agrada a Dios y lo que no agrada, la palabra. Esto te pone en blanco y negro lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y si no la conoces, no vas a saber qué agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y un hijo de Dios quiere agradar a Dios. Por lo tanto, si estás en pecado, no estás agradando a Dios, aunque sea por desconocimiento. O sea, la ignorancia no es una justificación para ser justificado ante Dios. Aquí está la palabra y aquí está lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. ¿Qué generación echaron a perder? La estadística que sale al final de la película es de miedo, y esto fue una situación real. Ya para cuando se reaccionó, ya habían echado a perder a toda una generación. ¿Con qué intención? Abramos los ojos. Hay un misterio de la iniquidad actuando. Película primera plana, Spotlight. Búsquenla y véanla. Y vean cómo actúa el misterio de la iniquidad. Seguimos, por favor. Ya vamos terminando. Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Para que no engañase más a las naciones. ¿Quién? Satanás. Ahí está el versículo. Puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Ahorita Satanás está haciendo y deshaciendo con las naciones, con los gobiernos. Y aquí están los gobiernos orquestando el COVID-19 con un gran porcentaje de engaño. Existe la enfermedad, hay que ser prudentes, hay que enfrentar los tiempos, pero el miedo, un cristiano no lo debe de tener. Sé prudente, la enfermedad existe, pero tienes que saber que las estadísticas no son reales. No son reales. Están metiendo miedo con todos los medios de comunicación para encerrarlos en sus casas, para que las iglesias sean cerradas. Oye, ves fotos hoy en el internet de iglesias que puede nomás ir el 30% de la gente y los ponen a 5 metros. Lo ves y te da una tristeza lo que ha logrado el misterio de la iniquidad con iglesias al 30% que quieren abrir y todavía no las dejan. Y todo orquestado por el gobierno, con esos pastores que andaban coludidos con los políticos y que ya tienen todos sus datos y ya los tienen localizados, todos los pastores, todas sus iglesias. Mira, aquí están registradas. Y estando de la mano con la política. Vamos a ver hasta dónde los lleva eso. ¿Verdad? Seguimos, por favor. Vamos a terminar ya. En 10 minutitos terminamos. Fíjense lo que pasa con esta iglesia impostora. Por favor. El falso profeta que está ayudando a la política, al gobierno mundial, para que todos los gobiernos se sometan, alianzas humanas, el último imperio, que dura poco tiempo, dice la Biblia. Este imperio va a durar poco tiempo. Por favor, leemos. Apocalipsis 17:15. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 18:3. Vean, primero ese versículo. Esta iglesia impostora influencia a muchos gobiernos. Eso es lo que dice el versículo 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, la iglesia impostora, son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Sobre todo el mundo influencia esta iglesia. La gran ramera. Ok, seguimos con el siguiente versículo. Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación,
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Vean la tremenda información que nos da la Biblia. Esta iglesia impostora, las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Todas sus herejías que enseñan han hecho que todas las naciones las tomen y las practiquen, y la mayoría de los habitantes de las naciones, porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, todas sus herejías, todas las prácticas antibíblicas que están haciendo que practiquen, que eso hacen perder comunión con Dios. Esto está haciendo la gran ramera. Han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, han hecho acuerdos. O sea, ¿cuántos presidentes, reyes no van y se plantan ante esa iglesia? Hay fotos de todos los presidentes de todas las épocas yendo a platicar con ellos. Y los mercaderes, o sea, los poderosos, dijimos que había industrias metidas en este misterio de la iniquidad. Los comerciantes se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo esto orquestado por el mismísimo Satanás. Y terminamos con un documento que lo pusimos hace como 4 o 5 meses antes de que empezara la pandemia, o empezando en la pandemia lo pusimos, y con este vamos a terminar, no sin antes, si quieres decir algo antes de eso, para terminar leyendo eso. Muy, muy puntual lo que hemos estado estudiando y muy actual. Ojalá se tomen el tiempo de ver todos los programas, de llevar una secuencia. Por ahí creo que después los vamos a estar subiendo al canal de YouTube, en un orden, en un tiempo nomás que tengamos de editarlos, y luego se irán subiendo. Reiterarles que estamos para servirles, que todo lo que puedan, lo que quieran comentarnos en el inbox de Familia Rosildi González en Facebook, y también si quieren seguir aprendiendo, los libros están disponibles. Y yo quería terminar estos programas como siempre diciéndoles que al final lo que te salva no es una religión. Hemos dicho y hemos sido muy puntuales en estar diciendo que lo que te salva es la relación que tú tengas con Jesucristo. Jesucristo dio su vida por ti, dio su vida por nosotros, y creo que lo mejor que podemos hacer es responder a ese regalo tan grande entregándole nosotros nuestra vida a Él. Y hay promesas hermosas en la Biblia. Sabemos que las situaciones que estamos viviendo no van a parar aquí, que va a haber situaciones aún más complicadas en nuestras vidas. Vemos alrededor, no solo ahorita porque estamos hablando del COVID, pero si tú volteas alrededor, hay divorcios en cada momento, familias destruyéndose, padres contra hijos, hijos contra padres. Hay muchas cosas que están sucediendo a nivel mundial que Jesucristo y Dios mismo también nos expuso ahí en la Biblia que iban a suceder. Nosotros no te garantizamos que recibir a Cristo significa que tu vida va a ser color de rosa. Yo creo que ese es un evangelio horrible, que es el famoso evangelio de la prosperidad, que desvirtúa completamente el sacrificio de Jesucristo y las palabras de Jesucristo. Jesucristo te dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí porque yo vencí al mundo. Jamás Jesucristo dijo que si tú lo aceptabas en tu corazón, todo iba a ser color de rosa y que tus caminos iban a ser perfectos y que nunca ibas a tener problemas. Y creo que eso es algo que es una idea de un evangelio falso que se ha estado vendiendo también, que mucha gente lo está comprando. Desgraciadamente todos queremos ser felices, pues quién no va a quererlo ser, ¿verdad? Pero esa felicidad va a existir, pero no es el momento ahorita. Y Dios está preocupado más por tu eternidad, en dónde vas a pasar tu eternidad. Y en este tiempo que estás en esta vida está trabajando contigo, con tu carácter, para que tú puedas realmente pasar una eternidad con Él. Entonces, acepta al Señor Jesucristo, dale la oportunidad, de verdad que te ama lo suficiente, que muy seguramente te está esperando con los brazos abiertos si tú no lo has recibido
habla con Él y dile, Señor, pues yo no estoy como muy seguro, ¿verdad? Pero la realidad es que quiero y hay algo dentro de mí que me hace aceptarte y reconocer que eres el Hijo de Dios. No somos nosotros nada más hablando, es el Espíritu Santo que muy seguramente está hablando a tu corazón, y si eres un cristiano tibio, yo creo que esa es como la gran finalidad del coronavirus para mí en lo personal. Sí, ciertamente dice la palabra que los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Sinceramente yo sí creo que la iglesia estábamos muy tibia y que Dios nos está dando esa oportunidad de volver a Él, que nuestro corazón vuelva a Él, que realmente seamos hijos de Él y que realmente testifiquemos que Él está en nuestras vidas, que andamos a través de la palabra de Dios. Y yo quisiera cerrar los programas con Romanos 8:35 en adelante, que es una promesa hermosa. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, Él te promete esto sí te lo promete. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos condenados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo ya pagó por nosotros, y eso es algo que Él nos toma para con Él, y que no hay nada que nos pueda separar, y que en esas promesas podemos andar, y que de verdad es una invitación que Él siempre tiene abierta para tu vida, y ojalá puedas aceptarla. Muy bien, vamos a concluir este programa, ya el último, ¿verdad? Y espero estos programas, por favor, compártanlos porque hay información muy, muy valiosa. Ahora, vamos a leer por último un documento que es importante que creo que lo digieran bien. Pero antes de leer ese documento, a mí se me viene mucho a la mente las palabras de Efraín el Sirio, el que habló en el año 300 después de Cristo del arrebatamiento, que lo explicamos, que dijimos que los que quieren desvirtuar el arrebatamiento de la iglesia, que los opositores del arrebatamiento de la iglesia dicen que es una doctrina reciente. Y comentamos en uno de los programas que Efraín el Sirio lo predicó en el año 300 después de Cristo, 370 después de Cristo. Pero aquí hay unas palabras que me quedan bien grabadas, que conecto con esto del COVID-19. Porque Efraín el Sirio dice que vendrán etapas de mucha confusión. Hoy en día, que según tenemos mucha información, ¿verdad? Oye, nos llega información, tenemos información del internet, no necesitamos ir a una biblioteca como antes había que ir a investigar algo, las redes sociales. Tenemos tanta información que se convierte en desinformación. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Que se anda todo confundido. Ahorita, tú hablas con una persona y dices, ¿qué onda con el COVID? Cada quien te contesta cosas diferentes. Y cada quien está tomando acciones diferentes. Y cada quien, nadie piensa igual sobre el COVID. ¿Qué significa esto? Grande confusión. ¿Cuál es la verdad? ¿Quiénes acertan en la verdad? ¿Qué te va a hacer no estar confundido? Pues precisamente la verdad absoluta, que es la Biblia. Pero vean lo que dice Efraín el Sirio. Porque todos los santos y elegidos de Dios serán reunidos antes de la tribulación que ha de venir. Y serán llevados al Señor para que no vean la confusión que abrumará al mundo a causa de nuestros pecados. Fíjense, la confusión que abrumará el mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar en la etapa de la tribulación? Una gran confusión, la gente no va a saber. ¿Qué onda? Y esto es principio de dolores. Y con el COVID hay gran confusión. Y esto no es nada. El COVID no es nada.
y ya estamos confundidos. Tenemos que definirnos en qué creemos. Es provocado. Hay un ingrediente de engaño. Hay un misterio de la iniquidad. Se le está preparando el camino al anticristo. Su gran estrategia es el engaño. ¿Qué esperamos? Tomar buenas decisiones. ¿Qué? Me pongo en paz con Dios. Y pongo mi esperanza en la salvación tan grande que tenemos. Que no tiene comparación con nada de lo que pueda vivir aquí en la tierra. Con nada. Ni aunque seas el más millonario, ni aunque tengas la familia más hermosa, la salvación que tenemos no se compara con nada. Aunque tengas toda la salud del mundo, aunque seas famoso, no se compara con la salvación tan grande que tenemos. Conócela. Aquí está descrita la salvación tan grande que tenemos, solo que no la conoces. Pero el que la conoce es la esperanza del cristiano. Y vamos a leer un documento final que es como sabemos que el tiempo final de este mundo se da como dolores de parto, la restauración de todas las cosas. La Biblia lo compara como una mujer encinta, como una mujer que va a dar a luz. Y este documento, por favor, analícenlo muy bien, porque también nos ubica en el tiempo que estamos viviendo, lo que va a seguir y lo que falta y lo que nos espera, ¿no? Por favor, y con terminamos y nos despedimos. Las iglesias no quieren hablar del arrebatamiento. La iglesia vivirá y vive principio de dolores, los cuales son una pequeña señal de los juicios venideros. La Biblia afirma que las señales antes de la venida de Cristo se presentarán como los dolores de una mujer encinta. El dolor más fuerte es la gran tribulación, juicios, y el trabajo de parto es la segunda venida de Cristo, para hacer juicio en las naciones y poner todo en su lugar. El alumbramiento es Cristo instalando su reino milenario de paz en el mundo gobernado por Él y por su iglesia. Llegará el día que los dolores de parto serán tan fuertes y frecuentes, principio de dolores, que las únicas palabras de esperanza serán las del arrebatamiento de la iglesia y tendrán que predicarlo. Con esto concluimos los 18 programas. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder hablar palabras que valen oro a la iglesia y a las personas que ocupan ponerse en paz con Dios. Gracias por escucharnos.